Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y también los montes a causa de su braveza. Y dice Selah, ahí a lo último, lo pueden ver abajito en la Biblia, dice en pequeñito Selah. Y a mí me llamó mucho la atención esto y empecé a investigar un poco, ¿verdad? Y Selah dice que significa es una pausa musical o una pausa para meditar. Y esta palabra Selah aparece alrededor de unas 74 veces en la Biblia, unas 3 en Habacuc y 71 en Salmos, la mayoría. Y me llama mucho la atención porque dice, ok, Selah, nos dice, ok, tómense una pausa y ahora sí analicemos lo que les acaba o lo que acabamos de leer. Dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza también, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Okay? Y aquí la palabra amparo significa refugio. ¿Okay? Refugio es un lugar donde nosotros corremos o nos resguardamos del peligro muchas veces. A veces cuando llueve, usted ve a la gente corriendo y que se va a meter a un techito o a donde haya techo como refugio mientras pasa la lluvia, ¿verdad? Y así es como podemos ver nosotros al Señor. Nosotros deberíamos de correr hacia Él en nuestras tribulaciones. Y dice que el Señor es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero también habla de fortaleza. Y la fortaleza implica poder y defensa. ¿Okay? Y sabemos que nuestro Señor es un Dios que nos va a defender y nos con poder y con fortaleza. Siempre nos va a defender. ¿Okay? No es solo igual nosotros deberíamos de entender que el Señor no solo es un escondite o es un protector en esos momentos donde nosotros tenemos tribulación y llega ese momento y ahora sí salimos corriendo hacia el Señor, nos cubrimos en Él porque ahí es donde nos podemos cubrir. No lo deberíamos de ver así. Y aquí, como todo en la Biblia, podemos ver que hay ejemplos, ¿verdad? Hay ejemplos de lo que el Señor nos habla. Y en este caso hay un ejemplo y es de Elías. ¿Okay? Elías sale hacia el desierto, huyendo, después de todo lo que había venido viviendo con Balaam y demás. Viene y sale corriendo, él teme por su vida, él sufrió una amenaza. Y él dice, no, aquí tengo que correr porque yo tengo miedo. Y es vacilón, ¿verdad? Lo podemos ver así. Porque vemos que Elías ve el poder de Dios, vemos que Elías ve cómo el Señor realmente responde a sus oraciones, vemos cómo el Señor lo respalda, pero aún así en el momento que él recibe una amenaza, teme y sale corriendo y no confía en el Señor en un primer momento y se va al desierto. Y en el desierto obviamente él ya está cansado, temeroso. Y eso lo podemos ver en Primera de Reyes. Si ustedes quieren, después lo pueden leer en sus casas. Es Primera de Reyes 19. Viene hablando de cómo él sale corriendo y sale huyendo. Pero lo más bonito aquí también es cómo podemos ver cómo el Señor tuvo cuidado de él. Cómo el Señor manda a sus ángeles en 2 oportunidades a alimentarlo y a darle de beber. Y cuando él está en el desierto y queda dormido, el ángel llega y lo toca y le dice, Elías, por favor, bueno, coma y beba, usted lo necesita. Y él lo hace y vuelve a caer dormido. Y nuevamente vienen los ángeles y le dicen, coma y beba. Y vemos aquí no solo cómo el Señor lo cuida también. El Señor manda a sus ángeles, lo cuida y aparte de eso, más adelante podemos ver que el Señor no es como que lo regaña tampoco. No es como que le dice, ¿cómo no vas a tener confianza en mí? Yo te apoyé en muchísimas cosas y vos nada más salís corriendo. No, el Señor también le habla con ternura y lo cuida. Y dice que él veía los vientos, la lluvia y demás. También en la lectura lo vemos, pero ahí no estaba el Señor. Y el Señor después viene y le habla con ternura. ¿Ok? Cuando todo a nuestro alrededor, y aquí es donde quiero que vayamos, donde todo nuestro alrededor parece desmoronarse y estamos hablando de enfermedades o crisis económicas
o problemas familiares. Podemos pensar en muchísimas cosas, ¿verdad? Dios sigue estando ahí. Dios sigue siendo nuestro refugio. ¿Okay? Cuando Elías creyó que ya se le había desmoronado la vida, que lo estaba amenazando de muerte, ahí estaba Dios para él. Y lo cuidó y lo sustentó. Ahora, nosotros, cuando estamos en estos problemas, siempre corremos al Señor. ¿Somos nosotros realmente como Elías, que decimos, sí, hemos visto la mano del Señor muchas veces, hemos visto cómo el Señor nos ha ayudado demasiadas veces, nos cuida, pero en los momentos de mayor tribulación nosotros salimos corriendo? ¿O realmente sí confiamos en el Señor? Y la fe también tiene que venir, porque la fe es la que vence al miedo en este momento. ¿Okay? La fe es la que vence al miedo, y lo podemos ver en Isaías 41:10. Si gusta lo podemos buscar. En Isaías 41:10 podemos ver que esto es así. Y Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el miedo es una reacción natural del ser humano. ¿Okay? Creo que podría decirlo con seguridad, que todos los que estamos acá, en algún momento de nuestra vida, hemos sentido miedo. Y el miedo es una reacción del ser humano. Pero Dios nos llama, más bien, a mirar más allá. ¿Okay? Dios nos llama a mirar más allá de nuestras emociones, a confiar en Él, en su presencia, en su poder. Y Él dice ahí que Él es el Dios que nos esfuerza, que siempre nos ayudará, que siempre nos va a sustentar. Y Él lo dice ahí. Y nuevamente, como en la Biblia todo es perfecto y es el libro que tenemos, una guía para nuestra vida, volvemos a ver otro ejemplo, ¿verdad? De otra persona que pudo ver que la fe vencía el miedo. Y esta persona es un personaje muy reconocido por todo lo que él había hecho, y es Pedro. ¿Okay? Pedro estaba en una barca y había una tormenta, y él tenía con los discípulos miedo, muchísimo miedo. ¿Okay? Y si yo estuviera en el lugar de Pedro, yo estaría con mucho mayor miedo, o sea, estaría más asustado todavía. Ahí ya me hubieran perdido. Pero Pedro, cuando ve, si quiere lo buscamos, Mateo 14:28, por favor. Mateo 14:28. Del 28 al 31, vamos a leer. Y dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver que el fuerte viento, tuvo miedo. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí a mí hay algo que me gusta mucho. Hay dos cosas que me gustan mucho. Bueno, Pedro tenía miedo, eso es claro. Y imagínese uno estar en medio de una tormenta en el mar, con miedo, y aparte de todo eso, ver a algo que se acerca sobre las aguas. O sea, mucho mayor el miedo que podemos tener. Pero Pedro dice: bueno, Señor, si eres tú, haz que yo venga. Y el Señor, ¿qué le contesta? Di, venga, camine. El Señor sabía que podía hacer él. Y Pedro fue obediente y él descendió. Él descendió de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Y aquí está una de las primeras cosas que a mí me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque Pedro tuvo fe. La fe de Pedro venció el miedo ahí. Y él tuvo fe de salir y poner un pie sobre las aguas y empezar a caminar. Pero hay algo que nosotros debemos tener en cuenta,
que mientras Pedro siempre tuvo la mirada en Cristo, pudo andar sobre lo imposible. Que siempre Pedro vio a Cristo y él pudo hacer una cosa imposible, que fue caminar sobre las aguas. Pero ¿qué nos dice la lectura? Que en el momento que él vio los vientos, que él vio la tormenta, tuvo miedo, ¿qué empezó a hacer? Se empezó a hundir. Y entonces, ¿qué me habla a mí esto? Ok, mientras nosotros tenemos nuestra mirada en Cristo, podemos hacer cosas imposibles. Cristo nos hace hacer cosas imposibles. Pero mientras nuestra mirada esté fuera de Él, nos vamos a empezar a hundir. Y hay otra cosa, y el segundo punto que me encanta y que puedo ver, es que el Señor después sí le dice, bueno, hombre de poca fe. Pero antes de decirle hombre de poca fe, ¿qué pasó? El Señor extendió su mano. Él estuvo ahí. Él extendió su mano y lo rescató. Y Él estuvo ahí para Pedro. Bueno, así es el Señor con nosotros. Porque Jesús no nos va a dejar caer nunca. Que Él siempre va a estar ahí para nosotros. Y en lugar de nosotros enfocarnos en los problemas o en el viento como Pedro, debemos de enfocarnos en Cristo entonces. ¿Verdad? Aunque dudemos muchas veces, Jesús siempre va a extender su mano y estar para nosotros. Porque la fe siempre alimenta la tormenta. La fe no siempre alimenta la tormenta, o elimina la tormenta más bien. Y eso es algo que también debemos de tener claro. Aunque tengamos fe, nuestros problemas también pueden estar ahí. No quiere decir que aunque Pedro tuvo fe y sacó su mano, su pie de la barca y caminó sobre las aguas, se calmó la tormenta, seguía. Ahí estaba, nada más que él tenía fe. La fe no elimina tormentas, pero nos permite caminar sobre ella. Entonces tenemos que tener eso claro. Muchas veces vamos a tener problemas, sí, pero la fe nos hace hacer cosas imposibles y vamos a poder caminar sobre ellas. Y sí, los problemas son difíciles, todos hemos pasado por alguno de ellos, pero Dios tiene un propósito con ellos. Dios tiene un propósito con nuestras pruebas. Y dice Romanos 8:28, y sabemos que todas las que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto a los que conforme a su propósito son llamados. Y aunque muchas veces no entendamos cómo Dios va a utilizar una dificultad o un problema o algo que estemos viviendo para bien, no quiere decir que no será bueno. No quiere decir que no será bueno y que al final lo que va a hacer es para bien. Y muchas veces lo hemos visto. Recuerdo como una anécdota personal que cuando me iba a casar, cuando estábamos en todo el proceso, teníamos la oportunidad de poder comprar una casa. Y por cosas de la vida nos dijeron en el banco, ya no la pueden comprar. Ok, obviamente nosotros muy tristes, no entendíamos qué era lo que estaba pasando, pero si todo estaba en orden, ¿qué pasa? Tal vez un poco decepcionados. Años después nos damos cuenta que donde íbamos a comprar la casa tenía problemas, que se les inundaban las casas, las aguas negras salían, un problema que pasaba con esas casas. Tal vez nosotros al inicio no entendíamos por qué Dios no nos había dado la oportunidad de poder comprar esa casa. Y tal vez en algún momento podemos estar enojados, o en algún momento decepcionados, o no entender lo que pasaba. Pero al final Dios tenía todo bajo control. Y Dios no quería, o Dios sabía que si nosotros comprábamos esa casa, años después íbamos a tener muchísimos problemas. O Dios sabía que no era el lugar donde Él quería que estuviéramos, porque era muy largo. Hoy vivimos acá a los 5 minutos de la iglesia y podemos, gracias a Dios, servir con mayor facilidad, estar acá con los muchachos y muchísimas cosas. Dios tiene todo bajo control. Dios sabe por qué permite que pasen las cosas. Y otro ejemplo de la Biblia, porque todo tiene un respaldo bíblico, es José. Todos conocen la historia de José. ¿Okay? Él no entendía qué estaba pasando, sus hermanos lo vendieron. Imagínense qué feo, sus hermanos lo vendieron, él fue esclavo, estuvo encarcelado. Bueno, él, ¿qué iba a imaginarse que después de pasar todo ese montón de pruebas,
iba a ser de gran bendición y iba a salvar a muchos. Él no podía imaginar eso, tal vez, pero Dios todo lo tenía con un propósito. Dios todo lo tenía ya calculado. Dios sabía por qué permitía que él pasara por esto. Y así es con nuestras vidas. Hay muchas pruebas que no entendemos, pero Dios sí. Dios sí las entiende. Dios sí sabe por qué nos permite pasar por ahí. Hay dificultades y nosotros muchas veces, en vez de preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto? Nuestra pregunta siempre es, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque a mí, porque yo estoy pasando por eso, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hay otro ejemplo en mi vida que muchos van a recordar, que para mí es muy significativo, y es cuando a mi papá le dio el derrame acá en la iglesia. ¿Okay? Muchas de mis preguntas en ese momento es, ¿por qué a mí o a nosotros? Porque a mi papá es una persona muy buena, mi papá es una persona que ama al Señor, habiendo muchas personas allá. Bueno, después el Señor durante años trabajando en mi corazón y el Señor trabajando muchísimas cosas en mí, me dice, bueno, es por esto. Usted tenía que pensar también en esto. Yo sé que eso es lo que el Señor quería para mí. Y sé que también para mi papá pudieron haber muchas lecciones. Para mi mamá, para mi familia, para muchísimas personas, el Señor les pudo hablar de diferentes cosas. Pero primero tuvimos que pasar por una prueba y no entender qué estaba pasando. Y mis preguntas siempre eran, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta en el momento que, gracias al Señor, también hay personas que el Señor pone en nuestro camino y me dijeron, no, pero ¿por qué más bien no pregunta qué me quieres enseñar de esto? Y me empezaron a guiar. Y realmente el cambiar una pregunta cambió muchísimas cosas de mi vida. Y el decir qué quieres enseñarme realmente nos puede llevar más bien a entender cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida. Y muchas veces es difícil, ¿verdad? Porque pasar por pruebas no es fácil, realmente. Pero el gozo viene en medio del dolor. Y esto lo podemos ver en 2 Corintios 4, versículos 8 y 9. Podemos buscar. Segunda de Corintios 4, versículo 8 y 9. Y dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Okay? Y hay un personaje bíblico que sufrió mucho, pero su confianza en Dios siempre lo sostenía. ¿Y quién puede ser? Bueno, es Pablo. ¿Okay? Pablo pasó por muchísimo dolor, pero también había gozo. Y el ejemplo que les quiero poner acá es de Pablo y Silas, que aunque ellos fueron detenidos, encarcelados, ellos no dejaron su gozo ahí. ¿Okay? Y ellos les dijeron, bueno, hay que meterlos en el calabozo, en el lugar más oscuro, hay que golpearlos, hay que esposarlos. Y aún estando golpeados en medio de la noche, tal vez ensangrentados y muchísimas otras cosas, ellos, dice la Biblia, que estaban orando y cantando y alabando al Señor en prisión. ¿Sí? Y eso lo podemos ver en Hechos 16. Pero ellos estaban ahí cantando y orando al Señor en un momento tan difícil. Y yo no sé ustedes, bueno, ustedes me imagino que han tenido la oportunidad de ir al Museo de los Niños. En el Museo de los Niños hay una parte de la penitenciaría. Y uno entra ahí y uno siente feo todavía. ¿Okay? Y es un poco tenebroso y demás. Yo no puedo imaginar cómo estaba Pablo y Silas en ese momento. Era una cárcel que estaba en funcionamiento. Habían personas que realmente habían hecho cosas malas. Estaban en lo más oscuro de la cárcel. Me imagino que habían animales como ratones, cucarachas y demás. Había frío, estaban golpeados y demás. Pero ellos, en lugar de decir, ¿por qué yo estoy aquí? A mí no me toca estar aquí. Yo no debería, ¿por qué me golpean?
yo no quiero estar aquí y estar enojados porque Dios no me respaldó en este momento, muchísimas otras cosas que se pudieron haber preguntado. No, más bien su respuesta fue al revés, fue gozo. Y fue decir, ok, vamos a cantar y orar. Y empezaron a hacerlo. Y el Señor respondió de una manera increíble. Vino el terremoto, se abrieron las puertas de la cárcel, se le quitaron a las esposas, todos pudieron salir libres. Pero hay algo más bonito sobre todo eso. Y es donde nosotros también debemos de poner nuestro ejemplo. O lo debemos de tomar como ejemplo más bien. Que es que el que los tenía, el carcelero, pudo ver el ejemplo en ellos, ¿okay? Y obtener salvación por medio de ese ejemplo. Ellos en un momento de dificultad tuvieron alabanza, ¿okay? Y esa alabanza puede ser testimonio para otros. En medio del dolor, una alabanza puede ser de testimonio para otros. La tristeza nosotros no deberíamos dejar que nos apague, que apague los esfuerzos o la esperanza que nosotros tenemos en el Señor. Y aquí hay otro ejemplo, y muchas veces lo he visto. He visto personas que en medio de un dolor tan grande como perder un familiar, yo las veo muy tranquilas siempre. Las veo muy tranquilas ahí. Y me he acercado a varias y les he preguntado que cómo pueden estar tranquilas en ese momento, porque tal vez a mí me ha dolido mucho también a partir de ese. Y sus respuestas, o la respuesta que he tenido es: he confiado en el Señor, ya le había dado todo esto al Señor y confío en lo que Él está haciendo. Y qué bonito entender eso. Puso su dolor o lo que tenía en manos del Señor y ahora solo está aceptándolo de la voluntad de Dios. Y el Señor también nos da fuerza para eso. Y quiero que también entendamos algo. El gozo no es la ausencia de problemas. ¿Sí? El gozo no es la ausencia de problemas, pero sí la presencia de Dios. Porque muchas veces podemos, como Pablo y como Silas, ellos tenían problemas reales, estaban en la cárcel, los habían golpeado, pero ellos alababan al Señor y le oraban, tenían gozo. Y qué bonito poder tener ese ejemplo y poder decir, bueno, yo también quiero tomar este ejemplo y en los momentos de dificultad yo voy a ser como Pablo o como Silas, voy a tener gozo. Y aquí es donde viene nuestra confianza, ¿verdad? La confianza que nos va a llevar a la victoria. Y esa confianza, dice la Biblia, que bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y cuando nosotros confiamos en Jehová, tenemos victoria. Y aquí hay algo que también no es solo confiar, o sea, no solo es confiar en Dios por lo que Él nos da, sino es confiar en Dios por lo que Él es, por lo que Él nos muestra día a día, por lo que Él es en sí mismo. Y no debemos de confiar un día sí y un día no, porque es muy común, ¿verdad? Nosotros como seres humanos tenemos esa sub y baja de ánimos, que hoy estamos muy bien con el Señor y después estamos más o menos y después nulo, pero nuestra confianza debe ser continua. Nuestra confianza debe ser continua con el Señor. Y hay otro ejemplo que podemos ver y es Daniel. Daniel, cuando estuvo en el foso de los leones, él fue fiel al Señor y él sabía que lo iban a tirar a un foso con leones. Y él sabía que, bueno, todos podemos entender qué pasaría si nos tiraran a un foso con leones hambrientos, ¿verdad? Creo que todos sabemos en qué puede terminar eso, pero él confiaba en el Señor. Él confiaba en el Señor y aunque lo lanzaron, el Señor cerró la boca de esos leones y Daniel salió sin ningún daño. Daniel salió y reconocieron, el rey realmente cuando vio eso, reconoció que había un Dios verdadero. Otro ejemplo de cómo era el testimonio. Daniel tenía confianza en el Señor y el Señor realmente tuvieron confianza en Él. Y nuestra vida puede estar llena de problemas.
nuestra vida puede tener dificultades, pero nuestra confianza siempre debe estar en Dios. Salmos 37:5. Y este versículo, nosotros realmente con todo lo que el Señor nos da, lo podemos tomar para nuestra vida día a día. Dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Nosotros, lo único que nos dice el Señor: encomienda tu camino en mí, yo voy a hacer. Confía en mí y yo voy a hacer. Tenga esa fe, tenga esa confianza, yo voy a hacer. Entonces muchas veces nos preocupamos por cosas que no deberíamos de preocuparnos, porque ahí está el Señor. Si confiamos en Él, nuestra mirada está puesta en Él, Él lo va a hacer. Y para terminar, no sé qué momentos difíciles podemos estar pasando. Realmente cada uno sabe qué es lo que está viviendo en su día a día. Pero nada más lo único que podríamos decir es: corra hacia Dios, busque a Dios, vaya. Él es su amparo, su refugio, su fortaleza. Él nos va a cuidar. Cuando ya sintamos que ya no vamos a poder más, bueno, descansemos en su fidelidad, porque así nos lo dice Dios. Vengan a mí los que están cargados y cansados. Descansemos en su fidelidad. Y para último, recordemos que Dios nunca falla en medio de la tormenta. Él siempre sigue bajo control. Y esto lo tenemos que tener claro. El Señor todo lo tiene bajo control y nuestra confianza debe estar en Él. Ahora vamos, hermanos. Padre Celestial, gracias por tus bendiciones. Gracias porque nos amas, Dios. Gracias por tu cuidado diario. Gracias por siempre estar ahí. Gracias porque podemos tener la certeza, Dios, de que en momentos de dificultad vas a extender tu mano y nos vas a rescatar, Dios. Ayúdanos a poder siempre estar cerca tuyo. Ayúdanos a poder confiar en ti. Ayúdanos a poner nuestra confianza siempre en ti, nuestra mirada en ti. Que no nos distraigan las tormentas, la lluvia, nada de lo que está a nuestro alrededor que nos distraiga de poder poner nuestra mirada en ti. Gracias, Dios, porque hoy hablas a nuestro corazón y nos dices: aquí estoy yo, confíen en mí, yo voy a hacer. Aunque muchas veces no entendamos lo que estemos pasando, muchas veces no entendamos qué quieres con esto, ayúdanos a siempre poder confiar en ti, a decir: enséñame qué es lo que quieres hacer conmigo. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Gracias por este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.